Hoy arrancamos una serie nueva. Esta serie es parte de una serie de series de malas palabras, etcétera. Esta se llama Raras Palabras. Y es una serie que va a exigir mucho de nosotros. Se espera mucho de quienes estamos acá, porque vamos a tocar algunas palabras cuyo tema y contenido no es fácil de asimilar. Así que se espera muchísimo de nosotros. De hecho, de entrada les invito a un programa que tenemos nosotros los martes. Lo hacemos a través de las redes a las 6 de la tarde. Se llama Somos Vida, donde se discute el tema del fin de semana anterior. En esta ocasión, y seguramente por algunas otras más, Fabio va a acompañar a quienes estemos exponiendo. ¿Por qué? Porque las palabras que vamos a trabajar son desafiantes, son complejas, son palabras que retan y desafían. Por ejemplo, con la que arrancamos, la palabra providencia parece inofensiva. De hecho, podríamos inclusive creer que entendemos qué significa providencia, y podría ser que en efecto tengamos alguna idea. Es tan curioso que los músicos, cuando vieron la parte de producción, vio el nombre de este fin de semana, propusieron una canción que tenía que ver con Dios proveerá para ministrar al final. Pero providencia no es provisión solamente. Providencia es mucho más amplio. Es un concepto complejo, complicado. De hecho, el intento y el esfuerzo y el propósito de este fin de semana es vaciar desde la Biblia contenido teológico a una palabra como esta. Y en el camino nos vamos a dar cuenta de que hay algunas situaciones complicadas que nuestra mente seguro no va a poder agarrar de una. Básicamente, providencia se traza desde la idea de que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad, sino por Dios. Que hay un Dios todopoderoso que maneja los hilos de la historia. Cuando nosotros decimos eso, la gran mayoría estaría de acuerdo. Pero cuando empezamos a ver el impacto de esas palabras, ahí empezamos realmente a sacudirnos un poco. Palabras de Pablo con la que planteo el tema. Estoy en el capítulo 8 de Romanos y en el verso 28. Un texto muy famoso. En ocasiones pasamos tan rápido por estas cosas que no entendemos la profundidad de lo que se está diciendo. Dice, ahora bien, dice Pablo, sabemos, vea la palabra que escoge, no dice imagino, no dice siento, no dice me parece, dice yo sé. Sabemos, aquí hay convicción, aquí hay algo dramáticamente sembrado en la vida de este hombre que como apóstol está tratando de enseñar a la iglesia. Y luego dice que lo que él sabe es que Dios dispone todas las cosas, que Dios dispone, orquesta, trabaja, que Él es capaz de armonizar todas las cosas para que esto ocurra. Está hablando de un ser que tiene un poder, una inteligencia, una capacidad extraordinaria. Dice que Él dispone todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo feo, lo triste, lo que quiero y lo que no quiero. Él agarra todo y es capaz, dice, de otorgarle bien a aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El propósito máximo de Dios, según este mismo pasaje, letras más abajo, es forjar a Cristo en nosotros. Cada vez menos yo y más Él. Cada vez más Cristo, menos nosotros. Labor titánica del Espíritu Santo, por supuesto, milagrosa. ¿Qué está diciendo Pablo?
Dios lo controla todo. No hay nada grande o pequeño que suceda que no esté en control de Dios. Que hay agentes secundarios, correcto, hay agentes secundarios. Satanás, mentiroso, según Jesús en Juan 10, ladrón, engañador, destructor de vidas, de familia, de todo. Ese es su trabajo. Agentes secundarios como nosotros, erráticos, pecadores, fraudulentos, fallamos. Entonces dice que no hay nada que Él no agarre y lo torne para bien de gente con dos características: que aman a Dios y que se lanzan a alcanzar el propósito de Dios. Un hombre como Viktor Frankl, famoso por ser sobreviviente del Holocausto, famoso porque no solo sobrevivió, sino que levantó una serie de tesis sociales importantísimas, vitales. Una de las que más me impresiona es que él decía: yo estoy por encima de mis captores, de la gente que ha matado a los míos. Estoy por encima. Hay cosas que ellos no pueden hacer. Me pueden quitar la libertad y pueden quitarme a gente que quiero, pero hay cosas que no pueden hacer. Y él sostenía la tesis de que las personas que tenían un propósito en la vida eran capaces de pasar por encima de cualquier adversidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que Dios agarra todo, lo bueno, lo malo y lo feo, y es capaz de usarlo para el bien de aquellos que lo aman y que caminan conforme a su propósito. La falta de esta convicción en la iglesia cristiana ha producido una generación de creyentes sumamente frágil. Cristianitos que somos muy delicados, nunca desarrollamos cuero, nos resentimos por todo, sumamente frágiles. Me voy, vengo, y esa frase "me enojo con Dios", que implica que yo creo que Él hizo algo que no debió haber hecho. De un momento a otro, ¿de quién estamos hablando y de qué estamos hablando? Según John Piper, providencia es la soberanía de Dios al servicio de su propósito. Es el Dios que orquesta absolutamente todo, sin anular la responsabilidad humana. Es capaz de orquestarlo absolutamente todo para sus propósitos. Nos vuela la cabeza. Así que para hablar de este tema muy teológico, y que creo, es mi convicción, que siempre es más fácil entender estos conceptos a la luz de escenarios concretos, y escogí 3 para desarrollar este tema. Escogí el tema de la necesidad, de la provisión, el tema del sufrimiento y el tema de la salvación. En esos 3 estadios voy a tratar de retratar precisamente lo que es provisión, lo que es, la providencia de Dios. Oramos. Señor, aquí estamos, te pido, tenemos una tarea difícil, dura. Te pedimos, Señor, que las 2 grandes armas que tenemos para crecer, que es tu palabra y tu espíritu, que nos guía a verdad. Te suplico, Señor, que esta comunidad de fe, hambrienta y sedienta de Dios, anhelamos ser cada día mejores cristianos, más sólidos, de más raíz. Te suplico, Señor, que bendigas este momento. A quien vino por primera vez y no sabe nada de tu palabra, y a la persona ducha, Señor, en tema de iglesia, háblanos a todos, levántanos a quienes estamos acá, fortalécenos, ilumínanos y danos, Señor, la gracia de conocerte un poco más. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar hablando de la providencia
en la provisión, en la necesidad. Vamos a arrancar por allí. Y hay 1000 ejemplos. Escogí de manera particular para tratar de probar algunas de las tesis que el concepto de providencia otorga. El Dios de la Biblia es el dueño de todo. Miren, le pongo a esta historia: recojan al burrito. Fue una encomienda que Jesús les da a sus discípulos. Está en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Y a partir del verso 30 los llama, les dice: vayan a la aldea que tienen al frente. Es el Señor guiando a los suyos, dándoles una encomienda. Tenemos una tarea, hay un evento extraordinario que se llama la entrada triunfal, que va a ser conocida en el mundo entero, la figura del Mesías entrando en un burrito en la ciudad de Jerusalén. Vayan a la aldea que tienen al frente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Lo leemos, pasamos olímpicamente por allí, no nos produce nada. Conocemos la historia, entonces nos hacemos inmune a detalles, no nos hacemos preguntas acerca de esto. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. ¿Qué vemos acá? Lo primero que vemos acá es a Jesús hablando como si él creyera que fuera el dueño de todas las cosas. Y él habla creyendo que es el dueño de todas las cosas, porque él es el dueño de todas las cosas. Y de casualidad se las prestó a usted y a mí, pero él es el dueño. Y vaya, suéltenlo. Y si alguien sale: el burro, se prendió la alarma del burro y salió el dueño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él dice: díganle que el Señor lo ocupa, que un día de esto se lo devuelve. Pareciera que Jesús entiende que lo que dijo el salmista y lo que dijo Pablo, que del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que habita allí, todos quienes habitan. Él es el dueño de todo. Y habla de esa manera. Entonces nosotros leemos cosas como esta, y como a veces la meta es leer mucho pero sin profundizar, nos perdemos cosas. Imagínense que Juanca y Mane, que acaban de dirigir acá, se acercan a usted y le dicen: usted me haría un favor. Y usted, servicial, yo, sí, claro, con mucho gusto, ¿en qué puedo servir? Vea, ahí en el Mega Super hay un BMW parqueado. Le voy a pedir un favor. Vaya, tiene las llaves pegadas. Vaya, lo arranca y se lo trae. Y si alguien le dice: ¿qué está haciendo? Dígale: Juanca lo necesita, y después se lo devuelve. ¿Cuántos iríamos? Vaya usted, que se lo carguen a usted. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él habla como si fuera el dueño de todo y dispone de las cosas según su propósito eterno, y otorga y da y pone y tenga y lleve y quita y después doy. Desde la convicción que proclamó Abraham, y que yo tengo que bajar a mi corazón, sabiendo que el Dios de nosotros dispone todas las cosas, y sabemos eso, para el bien de quienes lo aman, de aquellos que caminan conforme a un propósito. Abraham, milenio atrás, recibe una orden: quiero que sacrifiques a tu hijo. Es una escena devastadora, muy fuerte, muy fuerte. Van a sacrificar. Él es el único que sabe que lo que Dios dijo es a Isaac. Pero el momento dramático es cuando Isaac, el hijo, es quien pregunta. No lo preguntaron los criados, preguntó el hijo: oye, papá, ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está? Abraham podría decirle: malas noticias, Isaac, es usted. ¿Pudo haber dicho eso?
Pero Abraham responde de una manera diferente. Abraham, que aún no sabe qué es lo que Dios va a hacer, dice algo extraordinario. Dice: el cordero para el sacrificio lo proveerá Dios. Eso fue lo que dijo. El cordero, hijo mío, 22:8 de Génesis. El cordero lo proveerá Dios. Desde allí Dios se presenta a su pueblo como Jehová Jireh, el Dios que provee. Cuando Pablo toma esta verdad, dice 4:19: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Subrayo eso, no dice todo lo que pidan, dice todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es el Dios que en su providencia sabe lo que yo necesito, sabe para qué ocupa lo que ocupamos nosotros tener, y lo provee de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. ¿Sabe que el lugar donde usted y yo estamos hoy fue construido como una fábrica? Esto fue construido, muy pocos lo saben, por el señor Jireh, K al final, el fundador de Cativo, aquí, pinturas. Esto era para elaborar pinturas en un principio, después tuvo otros usos, pinturas. Lo que no sabía el señor Jireh es que había un propósito superior. Él pensó que esto era primero para hacer pintura, y el último uso que se le dio fue procesar carne de soya. Eso se hacía aquí. Lo que él nunca supo es que se iba a procesar otro tipo de carne después, porque Dios en su sabiduría, Él sabía: constrúyame ese galerón, entreténgase un rato y después me lo da. Esta vez no se lo devuelvo. Así es Dios, y yo tengo que entender eso. Así que cuando se habla de providencia, casi para alguna persona es casualidad. La casualidad del azar no existe con Dios. Él es un Dios de propósitos. Yo me acordaba de alguna manera, me acordaba. Así que como no le llegaba la historia, a pesar de que me impresionó mucho la primera vez que la escuché, estoy hablando hace más de 30 años, entonces llamé al que la contó, Sixto Porras. Le escribí: Sixto, ¿te acuerdas de una historia que contaste de un señor que te encontraste en Argentina? Sí, claro, ¿cómo voy a olvidarme de eso? Te la cuento. Ni para qué, me mandó un novelón como de este tamaño. La resumo. Dice Sixto que tenía que encontrarse en Argentina con su jefe de los Estados Unidos y con un par de personas más que trabajan tema de familia en Argentina. Llegan allá. El jefe de los Estados Unidos les cuenta y les dice: traigo un encargo que tengo que dejar en el counter del hotel, porque mi secretaria es de Argentina y su papá enviudó hace algunos meses. Está sumido en un bajonazo, está deprimido y la está pasando mal. Es taxista aquí en Argentina. Así que, bueno, traigo el sobre, tengo que dejarlo. Ella va a llamar a alguien para que le dé el recado, para que él pueda pasar al hotel, porque no tiene teléfono. No eran tiempos como los de hoy, no tiene teléfono. Así que alguien le va a dejar el recado para que él llegue, pase por el sobre donde viene un cariño de su hija y algunas notas de ánimo para que lo recoja allí. Así que, bueno, están listos para eso. Y eso sí, han orado mucho. Estamos hablando de la ciudad donde estaba, 12 millones de habitantes y 50,000 taxis activos en ese lugar. Se le descompone el carro a quien tiene que recogerlos, así que llega a recogerlos en taxi. Cuando llegan a la oficina donde dice grandote familia, el taxista se queda viendo y dice: mi hija trabaja en ese lugar, pero en Estados Unidos. Entonces él dice: ¿usted es don Hilario? Sí, yo soy don Hilario. Entonces don Hilario le dice:
usted es el jefe de mi hija, yo soy el jefe de su hija. Y el Señor se quiebra a llorar, porque decía él, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí. Y si no es así, envíame una señal. Y de los 50,000 taxis que hay ahí en Buenos Aires, y del carro que tenía que funcionar y no funcionó, el Dios de la providencia articula las cosas y sabe lo que este hombre necesitaba. ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Usted podría decir, bueno, alguna hay. Sí, sin duda, matemáticamente hay alguna. Pero para que empiece a aparecer algún numerito, tienen que haber como 5 ceros seguidos. 0.000. Intenté hacerlo, pero después me di cuenta que no tenía fósforo para hacer esa fórmula matemática. 0.0000 no sé cuánto de que eso hubiese ocurrido. Con razón, una mujer llamada Elizabeth Brown dijo: la tierra está llena de cielo. Sígalo. La tierra está llena de cielo y Dios arde en cada arbusto común. Pero solo quien lo ve se quita los zapatos. Los demás solo recogen zarzamoras. ¿Qué está diciendo esta mujer? Que hay quien nota la mano providencial de Dios y hay otras personas que dicen: qué buena suerte, qué casualidad, qué derecho que soy yo. Yes. Segundo escenario, la providencia en el sufrimiento. La providencia en el sufrimiento. La palabra arisca no la queremos, no es parte normal de la jerga, especialmente en medio de una iglesia exitista, fiestera, acuñadora, que oye lo que le gusta oír. Dice Pablo: vendrán tiempos en que la gente se amontonará a oír lo que quiere oír, no necesariamente lo que la palabra de Dios dice. Escojo para hablar de esto, porque hay muchos escenarios, una profecía que se le lanza a Pablo. Estoy en Hechos capítulo 21. Una profecía que le lanzan a Pablo, verdadera, legítima, real. A veces esta práctica ha caído en descrédito por tanta superficialidad, manipulación, por emocionalismo, pero es algo real y legítimo. Y habla y retrata la providencia en el sufrimiento. Dice que se acerca un hombre llamado Agabo. Él es un profeta genuino, real, y viene y llama a Pablo. Está en un grupo allí, le quita el cinturón a Pablo y es dramático la escena, y se amarra para dar la profecía. Dice que este Agabo, 21:11 de Hechos, este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Entonces dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. A esta altura ya Pablo ha llevado palo de lo lindo: cárcel, azotes, garrotea, paliza tras paliza. Así que se supone en la mentalidad de alguien natural que esta profecía significa: no vaya Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es: ¿qué hacen? Ya yo lo sé. Primero, Dios me está diciendo esto para confirmar a dónde yo voy y a lo que voy y lo que me va a pasar. Pero ¿qué hacen bajándome el ánimo? No solo estoy dispuesto a ir y a sufrir, aún a morir por lo que creo, por el propósito al cual Dios me llamó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todas las cosas sirven para bien a la gente que ama a Dios y vive con propósito. Saben que así va a ser, duro y difícil. Alguien dice que hoy, cuando invitan a un
famoso predicador, va, hace un recuento de los hoteles finos donde podría ir a hospedarse. En el caso de Pablo, siempre se iba a dar una vuelta a la cárcel del pueblo, porque ahí es donde iba a ir a parar siempre. Garroteado, apaleado, apedreado. ¿Qué hacen? Dice, ¿qué hacen? Acongojándome. Yo me pregunto, ¿por qué una celda se abrió y la otra no? ¿Por qué es tan famosa la celda que se abrió cuando Pablo cantó? ¡Pum! Se abrió. Lo hemos estudiado aquí. ¡Pa! Se abrió, libre. ¿Por qué no se abrió la última celda? La celda cuando Nerón lo apresó y lo decapitó. ¿Por qué no se abrió? Estoy seguro que también cantó allá. Él cantó allá. Es que hay un Dios que maneja los hilos de la historia. Sabe cuándo abre, cuándo cierra. Sabe cuándo da, cuándo no. Sabe cuándo es sí, cuándo no. Cuándo espérese. Así es Dios. La providencia de Dios solo se puede entender a la luz de los propósitos eternos de Dios. Hoy no tiene sentido para mí lo que Él está haciendo. Eso no significa que no tenga sentido. Lo que significa es que hoy yo no lo puedo entender porque soy miope, porque soy demasiado pequeño. Es la provisión y la planificación microgestionada por Dios de nuestras vidas. Pregunta al aire: ¿por qué José pasó por lo que pasó? Hablando de provisión, hablando de sufrimiento, hablando especialmente de este Dios extraordinario y maravilloso que es el Dios de la providencia. Un día llama a José, el de Egipto, ¿se acuerda? A su muchacho, lo llama y le da una visión. Él se emociona, es una visión tan real, tan poderosa, tan grande. Él la agarra y se va corriendo a contarle a su papá: papá, Dios me dijo que el sol, la luna y las estrellas se van a doblar delante de mí. Estaba cometiendo un error, estaba emocionado, no entiende, cuenta, abre la bocota y entonces se echa encima a su familia. No lo soportaban, porque llegó al otro día y dice: y otro sueño, papi, mami, otro sueño, y mis hermanillos vengan, que todos los árboles del bosque se doblaban ante mí. No lo podían ver ni en foto. Dice que no le hablaban, no lo soportaban, les caía mal José. Aún su papá fue arisco con él. Pero él tenía la convicción, recibió un sueño de Dios, que su vida tenía un propósito. Pasarían décadas hasta que eso se cumpla. Entre el cumplimiento de llegar a ser el primer ministro de Egipto y ese sueño, ¿qué pasó? Despreciado, maltratado, vendido, esclavizado, injuriado, encarcelado y olvidado. En una cárcel allí, en algún momento, su jefa, ¿se acuerda de ella, doña Poti? Su jefa le echó la caballería encima. Y él allí le dice: no, señora, yo soy un hombre de propósito y Dios me dio un sueño hace mucho tiempo y yo lo voy a ver cumplido. Y lo que usted me está ofreciendo truncaría ese proceso. Yo soy un hombre de propósito. Hágame el favor, señora, sosiéguese. Sosiéguese. A la cárcel, acusado de intento de violación. Imagínense. Y ahí olvidado. Y él barriendo a la celda también. ¡Wow! Muchas cosas pasaron. Nosotros queremos que lo que leí hoy se cumpla ya. Y entre lo que Dios me dijo y lo que se va a cumplir, hay muchas gradas y algunas de ellas duelen. Palabras de José a sus hermanos. Usted conoce la historia. 50-20 de Génesis. Ahí está, revelándose a ellos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Es cierto?
ahí estaba Satanás atizando, ahí estaban ustedes envidiosos, ahí estaban ustedes, quisieron matarme, me tiraron en una fosa allí, en una cisterna. Ustedes quisieron hacer todo eso, pero estas palabras son poderosas. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Qué está diciendo José? Que él sabe que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y que caminan conforme a su propósito. Eso es lo que está diciendo. Esto es universidad de fe. Esto es universidad cristiana. Esto es. Puede parecer catastrófico, pero Dios planea, protege, cuida, dirige, sostiene. Su trabajo no se ve, pero siempre está activo. El silencio de Dios nunca significa inacción de Dios. El cristianismo no va a anular mi sufrimiento, pero le va a otorgar sentido a mi sufrimiento. En algún momento pensamos que es un abstracto nuestra vida. Están lanzando pintura contra el lienzo, pero ¿qué es esto? Es un desorden, no tiene sentido, se echó a perder. ¿Por qué no pintar, Señor, un paisaje, algo hermoso? No, lo que vemos son un abstracto deformado. Pensando en esto, recordé también que alguna vez había visto este video. Póngale atención, por favor. At the start, he was there. He was there. Turn around. So raise your voice to God right now. Raise your voice to Him. Comes a light. Dawn is here. Dawn is here. It's a new day. A new day. Oh, everything will change. We will never be the same. We will never be the same. Hay ocasiones en que solo vemos parchones, garabatos, no tiene sentido. Señor, ¿qué estás haciendo? Y de repente me doy cuenta que el que estaba de cabeza era yo. Y de repente aparece Él. Siempre estuvo ahí. Siempre en control de todas las cosas, a pesar de que uno dijo: Señor, te fuiste, me dejaste. No, no es así. El momento más difícil, uno de los momentos más difíciles de mi vida fue mi crisis matrimonial hace unos 10 años. Algunos de ustedes recordarán un momento tan difícil. Una de las cosas que me decía uno de mis amigos cuando nos reuníamos a tomar un café, me decía: el partido no ha terminado, Ricky. El partido no ha terminado. No te rindas, no te rindas. No sé cómo llegó usted aquí, a pedazos o a rastras. Hoy se la devuelvo. El partido no ha terminado. Hay un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Es tu Señor y tu Señor, Rey Jesucristo. Amén. Y vengo a la última. El último escenario es providencia en la salvación. ¿Me permite saber cómo maneja Dios su providencia en la necesidad, su providencia en el sufrimiento? Este es seguramente el más gráfico de todos. Se presenta un Dios que controla todo sin anular la responsabilidad de sus criaturas. No soy un robot. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Decido. Y Él sabe. ¿Cómo es que Él articula todo esto?
Hay un enemigo derrotado ahí pataleando todavía. ¿Cómo articula todo esto? Voy a citar la prédica de la iglesia del primer siglo. La iglesia cristiana, después de que Cristo ascendió, aquí está Pedro capítulo 2 y capítulo 4 predicando. Escuchen. Verso 23 del capítulo 2. Este está hablando de Cristo. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No hay ups, no es que algo se salió de las manos. Uy, qué malos los romanos, uy, qué malos los judíos. Tengo que meter otro ingrediente acá. Todo lo que pasó fue por propósito y previo conocimiento de Dios. Sigue. Y por medio de gente malvada, ojo, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Dios de propósito. Hay gente que hizo las cosas. Dios está en control de todo y no le resta un gramo de responsabilidad a nadie. Salto a 4:27 del libro de los Hechos. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, actor secundario, Poncio Pilato, actor secundario, los gentiles secundarios y con el pueblo de Israel secundarios, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué es provisión? ¿Qué es providencia? Providencia es la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Se vuela. Surgen muchas preguntas, lo espero el martes. Definición, una más, de academia, de diccionarios teológicos, bíblicos. Dios interviene continuamente, preservando, sosteniendo, dirigiendo, gobernando todas las criaturas, toda la creación, para que se cumplan los propósitos que les asignó, desde la estrella más grande en la galaxia hasta el gorrión más pequeño de un árbol, especialmente con su pueblo. Dios entonces es capaz de articular los eventos y las personas para forjar la salvación de su pueblo. A este concepto, cuando se estudia teología, providencia se subdivide en tres conceptos. El más complicado es concurrencia. Es los dos ríos que se juntan. El propósito eterno de Dios, su autoridad, soberanía y poder, y la libertad y responsabilidad humana. Lo acabamos de leer. Dios actúa entonces interviniendo continuamente en todas las cosas creadas sin excepción. En un sentido, los acontecimientos son plenamente producidos por Dios y al mismo tiempo plenamente producidos por la creación o criaturas. Es donde converge la soberanía divina y la responsabilidad humana. Es un tema complejo. Así que providencia no es suerte. Providencia es mucho más que eso. Muy a menudo, cuando todavía era un futbolista, me preguntaba por qué me llovía tanto, por qué tenía tantas lesiones, por qué con 20, 21 años, ¡pum!, operación de meniscos, por qué a los 23, 24, ¡pum!, operación en la otra rodilla de meniscos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto palo? ¿Por qué? Compañeros limpios, la mayoría nítidos. ¿Por qué me quebraron la nariz tantas veces? ¿Por qué me pulverizaron un pómulo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué padecí tanto de los gemelos? Un problema que venía de las rodillas. ¿Por qué? ¿Y por qué a este infeliz no le pasa nada ahí en el camerino? ¿Por qué? ¿Por qué nítidos, limpios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya hoy, con 63 años, vuelvo a ver mi vida para atrás y me veo muchacho. Me veo cuando era un muchacho y entiendo, porque veo en la Biblia, Jeremías 1 dice: te escogí antes de hacer el mundo. Así dice Jeremías 1. Te escogí, te puse nombre y te di ministerio desde antes de hacer el mundo. Ya te conocía y te marqué, este viene para el equipo mío. Entonces yo entiendo que Dios me vio igual que a usted
Y lo mío no era correr detrás de una bola, a pesar de que yo a los 16 años estaba en la selección juvenil, a los 17 en la selección sub-23 y a los 18 en la selección mayor de Costa Rica. Era bueno, buenísimo. Qué chaval más bueno, ¿eh? Venía bien, pero lo mío no era eso. Y Dios necesitaba, como pastor que es, romperme las piernas. Usted dice no, yo le digo sí. Hoy con prótesis en ambas rodillas vuelvo a ver eso con gratitud, porque yo sé que lo mío es esto. Para esto me escogió Dios. Para eso me escogió. Dios es absolutamente soberano. Su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana queda reducida. Dios interviene absolutamente en todo para llevar a cabo sus propósitos, pero al mismo tiempo no anula la decisión y la responsabilidad de nadie. Dios cumplió su propósito a través de los actos voluntarios de los seres humanos. La primera vez que me reemplazaron hace 20 años, la rodilla, una operación muy difícil. Son como 3-4 meses de incapacidad. Y estaba yo chineando la pierna y me llama Marco Pérez. Ahorita tengo que llamarlo, es una figura paterna para mí. Me llama Marco y me dice: Ricardo, voy para Cuba con un equipo de portaantorchas, y uno de los maestros que iba a enseñar allá en el campamento, algo le pasó y se bajó, no puede ir. ¿Qué estás haciendo? ¿Podrías ir? Inusualmente podía ir. Pensé, estoy chineando mi pata aquí, podría chinearla allá. Así que en una semana estaba en Cuba con ellos. Ese es el Dios de la providencia. Empezó un capítulo poderoso, hermoso de esta iglesia, un capítulo misionero en Cuba. Crecimos mucho, llevamos muchos líderes allá. La iglesia cubana es desafiante, te reta. Nos hizo crecer, nos hizo enamorarnos más de Dios. Y hace poco llamaba a Jorge, lo llamaba a los Estados Unidos, ahí vive ahora el pastor que conocimos en Cuba, y le dije: cuéntame el resultado de esos 10 años de vida abundante en Cuba. Y me dice: bueno, misiones como 10 misiones. Misión para ellos es donde no hay un pastor ordenado, pero es igual que una iglesia. Pero iglesias fundadas durante esos 10 años, 16. Me dijo: en Morón, no sé cuántas, me dijo, 4 o 5. Turiguanó, Chambas, Florencia, Bolivia, Fallas, Patria, Punta Alegre, Majagua, Venezuela, Vaquerito, Embarcadero, Santo Tomás. El Dios de nosotros torna todas las cosas para bien de aquellos que lo aman y que caminan para su propósito. No se le cae nada de la mesa. Esas son buenas noticias para los que llegamos a rastras un día como hoy, o que pensamos que el folder de nosotros se extravió en el cielo. Concluyo. Todo está sujeto a una historia mayor, mucho más grande que mi microhistoria. Las teologías que enaltecen mi microhistoria y no la historia mayor no son correctas. Debo sacar de mi lenguaje las palabras como suerte, fortuna, coincidencia, casualidad. La vida no es un problema a resolver, es un misterio a descubrir. Por Dios, ¿qué me tienes? ¿Qué me tienes? Le pido disculpas a Juanca que diga esto. Él renuncia como presidente de Heredia y le pregunta a Dios: ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Le ofrecen ser candidato a alcalde por donde él vive. Le ofrecen ser presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Le ofrecen una serie de cosas donde él podría competir. Y él me decía: ay, ninguna de estas, es que no me lleva. Pero usted lo oyó ahora. Le ofrecieron ser el presidente de la junta directiva de un hogar para niñas en condición de abandono. Y dice que su corazón le brincó.
Esa es. Esa es. Entonces, Dios ordena para bien todo lo que me pasa. Todo. Porque Él sigue sentado en su trono. Y hay muchos agentes secundarios creyendo que son los actores principales de la obra. No. Y espérese que hablemos de soberanía en 15 días. ¿Qué se entiende por providencia divina? Que el todo y poderoso y presente poder de Dios en todas las partes sostiene con su mano a todas las criaturas y las gobierna. Esto es catecismo. De tal manera que hierbas y pasto, lluvia y sequía, años fructíferos y estériles, carne y bebida, salud y enfermedad, riqueza y pobreza. De hecho, todas las cosas no vienen por casualidad. Ayúdanos, Señor, a vaciar contenido a una palabra que usaba casi como suerte. Póngase de pie, por favor. ¿Todavía está aquí conmigo? ¿Sí? ¿Qué produce esto en la vida de un creyente, de un hombre y de una mujer que conocen a Jesucristo? Produce algo como esto. Usted llega al primer capítulo de Job. No tengo que describirle las cosas que ese hombre vivió. Molido por las circunstancias. Molido. Material, familiarmente, molido. Job pronunció estas palabras. La iglesia de hoy difícilmente diría amén a eso. Porque somos muy frágiles, muy chineados. Job dijo, en medio de su tragedia: desnudo salí del vientre de mi mamá, y el día que me toque partir no me llevo nada, dijo él. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es universidad de fe. Es otro nivel. O cuando el salmista, Salmo 139, verso 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Me duele la cabeza. ¿Quién pudo entender la mente de Dios? Todo estaba ya escrito en tu libro. Ojo. Todos mis días ya se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Wow. Estamos delante de un Dios que, según Isaías, declara el final desde el principio. En palabras de Daniel, vuelve a ver al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, y le dice: ¿sabe qué? El verdadero gobierno es el del cielo. Espero que con estas palabras que vamos a estar aprendiendo, más que aprenderlas, dándole contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, un significado mayor. Señor, aquí estamos, Vida Abundante de las 10:30, quienes estamos aquí, quienes están allá. Venimos a pedirte, Señor, queremos aprender. Queremos conocerte cada día con más fuerza. Queremos, Señor, sacudirnos de encima del alma aquellas cosas que hemos aprendido y que no son correctas, están fuera del lugar. Acuñamos frases exitistas, pero que carecen, Señor, de no pocas veces de el respaldo de tu carácter y personalidad en tu palabra. Y vengo a pedirte, Señor, ayúdanos. Son tiempos difíciles. Prepáranos para enfrentarlos de manera correcta,
para ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos, ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús, hacemos de este canto una oración desde los riñones de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, que así sea. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar. Hasta el día en que vengas, estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar. Hasta el día que vengas, estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar. Hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar. Hasta el día en que vengas, estemos frente a frente. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Señor, gracias una vez más. Un puntito en medio de toda la pintura de tu obra en esta tierra, en este tiempo. No hay un grupo humano más grande que se reúna en el mundo entero que la iglesia. En África, en Europa, en Oceanía, en América. En algún lugar, Señor, hay alguien invocando tu nombre, dándote gracias, exaltándote, queriendo conocerte más.
Pero especialmente, Señor, ayúdanos para entender que es mucho más que una reunión. Es conocer a una persona que le da vida a nuestra vida y propósito a nuestra existencia. Así que el lugar donde estoy no es una casualidad. Ese hospital, ese banco, esa oficina, me has colocado, Señor, como un peón en alguna parte con propósito. Y las circunstancias, las buenas, las malas y las feas, todas, tú eres capaz de usarla para cumplir tu propósito en nosotros, los grandes propósitos de Dios. Y te has placido en usarnos. Esto solo es posible cuando Cristo es el Rey de un corazón. Por eso, una vez más, y si nunca lo has hecho, este es el momento. Rey Jesús, entra. Quiero cederte el timón. Sé el Rey de mi vida. Sé mi Señor, perdóname. Sé mi Salvador. Necesito un Salvador. Ayúdame, Señor. No quiero más esta vida tan vacía de sentido, hueca. Quiero ser una persona de propósito. Y entonces lo bueno, lo malo y lo feo es tomado por Dios para bien de ese hombre y de esa mujer que viven amando a Dios y pulseándola para ser cumplidores de su propósito. Que una persona diferente regrese a casa, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Gracias, Rey de eterno. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Señor, por una oportunidad más para venir a reunirnos con la familia de Dios y crecer un poco más. Que así sea, por el Rey Jesucristo, que así sea. Amén. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Sí, bendecimos su nombre.